Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 22 de mayo de 2023. Con Byron Baltoano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Yo que soy experto en la lluvia te advierto que esta semana va a llover. Ya va a empezar a llover. Después se va a ir la lluvia un gran rato, pero bueno, por lo menos ya esta semana. Bueno, ojalá porque esos calores, hermano, o sea, no es tanto el calor al que estamos acostumbrados, sobre todo los que vivimos en Managua, en León, en Chinandega, sino la falta de humedad o la baja humedad. Entonces, el calor te sofoca aún más, pues. Es muy intensa la sensación de calor. Bueno. Quiero presentarles estas fotografías, son del sábado. De allá del lado de Pancasán, en Matiguás. Fíjense. Ahí ven ustedes al equipo del Frente Sandinista en Pancasán, encabezados por la compañera Alicia Centeno. Van rumbo a la escuela Augusto C. Sandino, en San Rafael Apantio. Eso queda como a 20 kilómetros montaña adentro, 20 kilómetros hacia el noroeste. Y ahí van, a pie, en mula, en lo que sea, y llegan a la escuela, una comunidad pequeña, a celebrar a Sandino. No fueron el propio 18 por razones obvias, pues entonces fueron el sábado. San Rafael Apantio y por el Zabalar, ahí en Matiguás. Saludos a Alicia, saludos a todo el equipo del Frente Sandinista en el sitio histórico Pancasán, un sitio que queda en la memoria del pueblo de Nicaragua para siempre. Bueno, espérame, hoy te voy a contar algo. Te voy a contar un gran clavo en el que están metidos 4 tranqueros allá en Estados Unidos. Se metieron en un clavo que probablemente lo van a meter preso. Probablemente. Digo, todavía no están acusados, pero es muy probable que los acusen y los metan presos. Ahí te voy a contar por qué 4 tranqueros están en esos clavos. Está bueno, mano, por mentiroso. En un rato te lo cuento. Entonces, estos son días de el inicio de la insurrección. Porque el Danto, el gran Danto, el viejo Pancho, Germán Pomares Ordóñez, lo destinan a encabezar el Frente Norte, y que tenía como por lo menos 3 columnas. Estaba la Catalino Flores, la Oscar Turcio, y la otra era la Facundo Picado, creo que era la otra. Y la Blas Real Espinal, creo que eran. Pero bueno, el caso es que Germán Pomares ya entró, ya atacó el Jícaro, atacó Huihuilí, va bajando, porque su propósito es tomar Jinotega. Ahí viene Elías Noguera, ahí viene Cristóbal Banega, ahí viene Norvin Altamirano, por cierto. Ahí vienen un montón de compañeros, montones de chavalos, bien entrenados.
y bien organizados. Entonces, a Pomares le dan la potestad, los mandos del frente, le dan la potestad de tomar la decisión cuando inicia la ofensiva final. Entonces él dice que hay que esperar la lluvia, y efectivamente con la lluvia era mucho más fácil para la guerrilla avanzar en el monte y en el campo, y también beneficiaba en la ciudad, que había que esperar la lluvia. Entonces ya cuando se estableció la temporada de lluvia, entonces él dice, vamos sobre Jinotega, y empieza. Y entonces a él le habían dicho otros compañeros, el Zorro se lo había dicho, se lo dijo varias veces, el Zorro lo cuenta, no vayas vos, quédate atrás, no, y él se le había metido que él tenía que ir y tomar Jinotega. Él probablemente no, con toda seguridad, el de mayor experiencia militar en el frente sandinista en ese momento era Germán Pomares Ordóñez. El natural jefe del ejército popular sandinista era Germán Pomares Ordóñez. Pero era un hombre arrojado, valiente, con mucha astucia, la astucia de un hombre del pueblo, ¿no? Formado por Santos López, por Carlos. O sea, era un cuadrazo, para una de las pérdidas más dolorosas. Por eso fue que él lo hiere en el 22. Lo sacan, lo llevan a otro cerro, buscan a un médico. El sanitario fue el que lo atendió, pues, pero buscaron un médico. Y lo iban a sacar a otro lugar, y dijo que no, que había que esperar. Si no orino de aquí al amanecer, nada, que me voy a morir. Y así fue. Se murió al amanecer del 24 de mayo. Entonces ocultaron la muerte del Danto durante varios días, porque eso iba a causar un impacto enorme en la fuerza guerrillera. Es que el prestigio del Danto era enorme. Y así fue, lo ocultaron durante como 4 o 5 días. ¿Verdad? Su muerte, aunque en algunos estamentos del frente fuimos informados, me acuerdo, pues, pero a Nicaragua se le dijo como 4 o 5 días después. Creo que fue en Radio Sandino que se anuncia. Y además La Guardia también. Y a pesar de todo, mano, esa fuerza guerrillera del Frente Norte no se arredró, no se acobardó, no se ahuevó. Después vino la matanza ahí en Asturias, cuando iba la Catalino Flores, ¿verdad? Ya hemos contado eso. Pero bueno, la ofensiva empieza el 19 de mayo. Entonces el 20, que están sobre Jinotega, la Guardia se había reforzado. Tenía tanquetas, tenía una gran cantidad de efectivo. Entonces, cuando atacan el cuartel, hay una resistencia feroz de la Guardia. Y no pueden tomar el cuartel. Y el día 20 de mayo caen varios compañeros. Y otros son heridos ese día y mueren al día siguiente. Hay un barrio que así se llama en Jinotega, el barrio 20 de mayo. Y hubo un acto este sábado allí en el barrio 20 de mayo recordando a los héroes caídos. Y también ayer se fue a poner la ofrenda floral y un acto bonito ahí donde cayó el Danto. Hay una estela, hay un busto del Pomares. Pero ahí está equivocada la fecha, pero bueno, no importa. Entonces, ¿quiénes caen el propio 20 de mayo? La compañera Lina Mercedes Herrera Gómez, seudónimo Julia, de ahí de Jinotega. Su muerte fue espantosa. Bueno, toda muerte, ¿verdad? Pero la de ella fue particularmente espantosa. Un tanquetazo la mató. Porque es que ahí le echaron toda, la Guardia le echó toda.
Y ¿sabes lo que es un proyectil de tanqueta? La partió a la pobre mujer. Compañera Lina Mercedes Herrera Gómez. La policía bautizó con su nombre la comisaría de la mujer de Ayápal, en el municipio de San José de Bocay, la número 197, ya vamos por 200 creo, para rendir tributo a esta mujer, Lina Mercedes Herrera Gómez, Julia. Eso fue allí cerca de la bodega de la Milka, ahí de la entonces Milka, ahora ya no existe la Milka, ahí en Jinotega. Ese día también cae un esteliano, Santiago Celedón González, conocido como Benjamín. Cae también Taolamba. Taolamba es un seudónimo particular porque en aquellos tiempos todavía había memoria sobre Taolamba. Era el número 2 de Arandú, que era un personaje de la radionovela. Y Taolamba era un hombre de raza negra. Taolamba, así le decían a Denis Morales Harrison, originario de León, y era vocalista, si no me mal recuerdo, de Los Mocuanes. Creo que así es. Fíjate que qué desgracia, murió también un compañero que nunca se pudo saber su nombre. Solo se tenía su seudónimo, Roger. Y se sabía que era de Estelí. También cayó otro esteliano, Andrés Ferrufino Cama. Este era un veterano guerrillero de mucha experiencia. Fíjate que este muchacho lo hieren el 20, lo llevan al hospital, pero él no se quiso deshacer de su fusil. Está en el hospital y está con el fusil Unfal. Llegó la guardia y él murió matando. Ahí lo matan, pues, pero él también dispara y mata, por lo menos un guardia mató allí, en pleno hospital. Andrés Ferrufino Camas. Y también cayó al día siguiente, muere Alejandro Ramos Turcio, conocido como Marcio, de Estelí también. Efraín Rizo y Raúl Ernesto Palacios Román, conocido como Gatiela. Son los caídos del 20 de mayo y del 21 de mayo de 1979. Se tuvieron que retirar, no se pudo tomar Jinotega. Y después unos se van para Matagalpa, otros se van a los otros pueblos del departamento, otros van a reforzar Estelí, después otros bajan a Sébaco. Eso fue en Jinotega. Saludamos a todos los compañeros de la ciudad de Jinotega que recordaron estas efemérides el día sábado y ayer domingo también. Quiero contarles sobre este compañero. Alguna vez habíamos hablado de pasadita de él, pero es que lo recordaron el 19, murió él, a ver si el 19. Ahí en León. Se trata de un compañero, Iván Enrique Vilches Palacios, Roberto. Este muchacho tenía 20 años. Nació el 19 de noviembre de 1959, hijo de Estela Marina Palacios y de José Jesús Vilches Arostegui, o Arostegui. Yo lo conozco como Arostegui ese apellido, pero hay quienes lo pronuncian como Arostegui. Estaba estudiando medicina en la UNAM de León. Y empezó como correo en el frente. Participó en la insurrección de septiembre de 1978. Pero nunca pasó a la clandestinidad. No se quemó. Me parecía un muchacho de eso, nada revoltoso, dedicado a sus estudios, a su mamá. Entonces aprovechó el frente eso y era semilegal, pues. De noche él trabajaba como entrenador de combatientes y participaba en las unidades de combate, además. Creo que estaba en la de José Benito Escobar. Pero aprovechando pues de que él no se había quemado. Su hermano sí ya estaba quemado, pero él no. ¿Verdad? Entonces él seguía estudiando, iba a dormir a su casa, etcétera, pues.
normal, una vida normal. Pero en las noches, porque me contaba Esperanza, la compañera María Lourdes Girón, la China Girón, saludos a la María Lourdes, me contaba que en las noches, ahí en León, después de la masacre de Veracruz, que después, bueno, algo vamos a contar de eso, ellos tomaban prácticamente toda la ciudad. O sea, en la noche la guardia se refugiaba en sus cuarteles, tenía pánico. Y los muchachos del frente eran dueños de la ciudad. Ahí por Catedral, por el Palacio de Comunicaciones, en Sutiaba no se diga. Entonces todo el chavalero en las calles, entrenándose. Entonces en esos entrenamientos, el responsable de los entrenamientos era precisamente Iván Enrique Vilches Palacio, ¿verdad? Y entonces ahí pasaba él, entrenando o supervisando entrenamiento. Por cierto, él estuvo incluso en la emboscada, participó en la emboscada del Polvón. Esa es una, fíjate que eso lo tenemos que contar alguna vez. Eso es camino del ingenio de San Antonio. Además que en virtud de irse por la carretera se va por camino, pues hay un camino ahí que te va a dar por detrás del ingenio. Por ahí queda el Polvón. Bueno, entonces, ahí andaba Pedro Carrillo y andaba de política Berta Argüello. Saludo a la doctora Berta Argüello. Ella nos puede contar lo del Polvón, fíjate. Vamos a ver si se acuerda. Se lo vamos a pedir. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que el frente, matan a todo el Estado Mayor del Frente Occidental. El frente, la unidad oficial del frente se había firmado en marzo, en La Habana, ¿verdad? Bajo los auspicios y las presiones de Fidel. Pero en el terreno, la unidad del frente venía en construcción desde hacía meses. Aquí en Managua desde noviembre del 78, más un poco antes, de octubre. Y en León, lo cuenta la compañera Lucía, Ana Isabel Morales, ellos trabajaban coordinados desde antes de la masacre de Veracruz, con Fanalurro, etcétera, con todos los compañeros. Entonces, cuando matan a todo el Estado Mayor de la tendencia tercerista ahí en León, entonces lo que hay es una cohesión del resto de compañeros y hay rápidamente una redefinición de los mandos, una unificación de los mandos también, y se lanzan a la ofensiva. ¿O que se quedaron? Ay, va a llorar. No, hombre, lo lloraron un día, sí, y los entierros fueron importantes, masivos, ¿verdad? Pero no, es cuando planifican entonces la emboscada la de San Pedro, que fue el 18 de mayo, pero antes fue la de La Barranca, que eso queda por el colegio Calasanz, en la salida para Poneloya. Fueron dos emboscadas brutales. Las dos. La de La Barranca la vamos a contar también, la de San Pedro. La de San Pedro fue el 18 de mayo, la de La Barranca fue el 27 de abril, como una semana después un poco más, de la masacre de Veracruz. Para que vea la fuerza del pueblo nicaragüense, ¿no? Le meten semejante piñazo, les matan a 6 dirigentes, los lloran, les duele, pero vámonos a pelear, y así fue. Sí, es muy importante, si te hablo siempre de la moral. Esa emboscada del 18 de mayo también fue muy relevante. Buscaron un camión, un convoy, y un camión repleto de guardias le metieron una mina, le metieron un RPG, un RPG-2. Voló eso y quedaron despedazados los guardias, pero bueno. Entonces, al amanecer del 19, llega a su casa Iván Enrique Vilches Palacio. Ya viene de los entrenamientos, de la chavalada, de todas las noches, pues ahí en León.
Entonces llegas, platica con su mamá, desayuna que cena porque él no ha dormido, y se acuesta. Como a la media hora, eso fue como a las 5 de la mañana, como a la media hora, 5:30, llega la guardia. Y en calzoncillo lo saca. Se lo lleva a la 21 y ya saben lo que le hacen a los presos, los guardias, ¿verdad? ¿Por qué llega la guardia? Porque un oreja lo denunció, los sapos somocistas. Un oreja lo pintó en alguno de esos entrenamientos, lo siguió y le avisó a la guardia. Y la guardia lo iba a sacar. En calzoncillo lo sacaron al pobre muchacho, 20 años. Lo despedazaron ahí en la 21 y después fueron a tirar el cuerpo ahí por debajo del puente del río Chiquito. Ahí por la 21 también. Para abajo. Así fue. Ahí hay una estela que recuerda el sacrificio del compañero Roberto Iván Enrique Vilches Palacios, nacido el 19 de noviembre de 1959. No tenía ni 20 años cuando fue asesinado por la guardia somocista ahí en León. Fíjate que ahí también me estaba acordando que uno se acuerda de las cosas que ha leído, leyendo estos nuevos datos. Me estaba acordando de lo que pasó en la salida por Telique, entre Telique y Quesalcoaque, la Pedrera, que era como un hoyo, sí. Hay pedrera, nombres de pedrera, comunidades que se llaman la Pedrera, hay un montón de lugares. Bueno, la Pedrera de entre Telique y Quesalcoaque. Entonces, ¿qué pasó? Ya está la insurrección, ¿verdad? Y entonces, ya en junio, y entonces la guardia está desesperada por mandarle refuerzo a Vulcano, al criminal ese. Y entonces el Condeca manda tropas que hicieron barbaridades en su trayecto entre la frontera de Guasaule y León, hicieron barbaridades, atrocidades. Los pararon en Chichigalpa, luego siguieron. Ahí fue cuando José Mercedes Cubillo muere. La cosa es que siguen. Y entonces ahí tienen una emboscada. Bueno, en 3 tramos tienen un retén, los guerrilleros sandinistas, para frenar el convoy del Condeca. ¿Verdad? Y eran más o menos, sí, en 3 tramos los tenían. Y en el primer punto, la guardia avanza, y es cuando hieren a Verónica Lacayo, que fue otra extraordinaria militante sandinista, combatiente, y también hieren a Salvador Durón. Y heridos, lo agarra la guardia y los remata. Eso lo cuenta un periodista argentino. Hay un libro. El periodista argentino escribió un libro que se llama Crónicas de la Guerra Revolucionaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional, escrito por Bernardo Lechterman. Ahí lo cuenta, él fue testigo de eso. Solo cita El Mundo y Casa, que en paz descanse en su página. Él tiene una página web y va colocando sus recuerdos y relató lo más riguroso posible. Entonces ahí cuenta que había 35 milicianos que se embocan para detener el avance de la guardia. Una tanqueta venía al frente, más o menos 300 guardias. Más o menos 300 guardias. Ahí hieren a Verónica, que el seudónimo era Alicia, y a Salvador Durón. Triste, ¿verdad? O sea, están heridos, caen en manos de los guardias. Solo imagino el sufrimiento de esos 2 compañeros. Y después los rematan. Eso fue en la Pedrera. Entonces estaba el primer, digamos, tramo del retén era la Pedrera, después estaba Matuto y después estaba la Cartonera. Y después, ahí en la Cartonera es cuando le agarran la tanqueta Araceli, ¿se acuerdan? Esa que está aquí, ahora. Ahí fue. Y la bautizan Araceli para rendir tributo a Araceli Pérez, asesinada por la guardia de manera brutal en Veracruz. Bueno,
Y ahora les quiero contar de otro compañero. Recuerden que les vamos a contar los clavos de los tranqueros. Ahí los van a meter presos por mentirosos. ¿Verdad? Y a confesión de parte, relevo de prueba, ¿verdad? Son 4 tranqueros los que están en clavo. Ahí se los cuento en un rato. Pero fíjense esto. Bueno, ya no hay que decirles tranqueros, ¿verdad? 4 ciudadanos estadounidenses. Creo que lo son. No sé si les habrán dado el pasaporte. Ellos fueron para su patria. Pero bueno. Quiero hablar de este compañero, fíjate. Moisés Quedito. Qué bonito ese seudónimo, Moisés Quedito. Este era un chavalo de origen campesino. Y le quiero agradecer a Junior Pérez, que nos remitió este texto, que fue escrito a su vez por Francisco Orozco, que lo conoció personalmente. Entonces este chavalo, Miguel Ángel Torres Lazo, nació en San Miguelito, una comunidad de San Miguelito, hijo de los campesinos Toribia Lazo y Vicente Torres. ¿Ya? Nació el 2 de octubre de 1960. Fíjense lo que era la época. En esa época habían escuelas de primaria en los municipios, en San Miguelito o en Morrito, pero la secundaria solo no había en San Carlos. Había una que la fundan y mezclada primaria y secundaria, y después separan el instituto de secundaria. Pero había que ir a estudiar a San Carlos en esa época, cuando los caminos eran imposibles. Entonces, para facilitar las cosas, su mamá y su papá le mandan al chavalo con una hermana de él, que se llamó Justina, o se llama, no sé si vive, lo mandan a San Carlos, con una tía, su tía Leonor. Los matriculan en la escuela mixta de organización completa, que nombre más enredado, el que le buscó la dictadura, era EMOCO, Rafael Herrera. Ahí era primaria y secundaria. Se suponía, pues, pero la verdad es que solo era primaria. Entonces, aprueba, él trabaja para poder ayudarle a la tía, pues, pero además estudia, aprueba la primaria, y terminando la primaria, que fundan el instituto. Entonces, él es un de los primeros alumnos de ese instituto. O sea, fundador del primer año de secundaria del Instituto de San Carlos. ¿Ya? Sus amigos lo recuerdan como bien portado, pero muy calladito, muy reservado. Le encantaban los deportes, le metía a cualquiera, que béisbol, que fútbol, que voleibol, en todo. Y en todo era bueno. ¿Ya? Calladito, no peleaba, respetuoso, así era Miguel Ángel Torres Lazo. ¿Ya? Cuando estaba en segundo año de secundaria, desde el primer año él empieza a ir a la biblioteca, a la José Coronel Urtecho, ahí en San Carlos, porque para estudiar, pues. Entonces ahí lo contacta un grupo de chavalos del frente que ahí se reunía. Era una célula del frente, entonces lo contactan y lo reclutan. El chaval lo acepta. ¿Ya? Y entonces lo que hacían era estudiar historia de Nicaragua, historia de las revoluciones. Y comienza a crecer. De 4 que eran, vas a ser 8. Entonces forman otro grupo, 2 células. ¿Quiénes andaban allí? Entre otros, pues Iván Ruiz, Luis Ramón Arceyut, Fran Ochomogo, Vicente Telle, los hermanos Ronald y Freddy Vázquez Chavarría, Juan José Dávila y Rolando Espinosa. Entonces, el frente le hacen la tarea de información. Recabar información de la guardia, cuántos eran, en qué se movían, por dónde se movían, etcétera, pues. Recabar información, identificar dónde habían armas para irlas a recuperar, o municiones, uniformes. Entonces, en la célula de Miguel Ángel Torres Lazo, estaban Manuel Arcia, Ronald Abarca, el Cuti y Ramón Corea. Miguel y Ramón eran los correos. Entonces les tocaba ir a la frontera. Recuerden, ahí no hay carretera en esa época, camino, trocha. Ir a la frontera con Costa Rica, ahí por los chiles, entonces le entregaban unos bultos, ellos llevaban esos bultos, se los entregaban a sus responsables, los responsables hacían lo que tenían que hacer, se los devolvían para que los llevaran
al puerto y los mandaran como encomienda a Granada, en el lanchón. Por ejemplo, pues, en el 77, después del ataque a San Carlos, al cuartel de San Carlos, Manuel abandona los estudios y se va, lo mandan a Costa Rica. Lo mandaron por el lado donde hoy es el puente, ese puente maravilloso que hay de Santa Fe. En esos tiempos no había eso, ¿verdad? El caso es que se va para Costa Rica y comienza su entrenamiento en Costa Rica, ¿verdad? Y para el ataque a San Carlos los habían convocado a 4 de ellos, a la célula de él, pues, para que estuviera lista, ¿verdad? Entonces el día del ataque lo habían citado a las 12 del mediodía ahí en la hacienda La Loma a Ronald. Y los otros 3, Manuel, Ramón y Miguel, tenían que estar a las 6 de la tarde en La Loma, donde está la fortaleza, la antigua fortaleza. Pero llegó un compañero y le dijo que ya se habían hecho los planes, que se fueran a su casa y que le avisaban cuando fuera el ataque. Y entonces ocurre el ataque, se van a buscar los 2 chavalos a sus compañeros, ¿verdad? Pero cuando le dicen a Miguel, váyase para su casa, Ronald se va con los guerrilleros. Estando allá en el río le dicen, regresaste, un chavalito. Y empieza la represión, porque recuerden que el ataque no logra ser exitoso, no se toma en el cuartel. Ahí cae el Bichavarría, al que lo capturan y lo asesinan, lo fusilan, ¿verdad? Entonces, como los papás de Miguel se habían ido a Costa Rica a trabajar, Miguel tiene la excusa ideal para salir. Me murieron de mi papá y mi mamá, voy a buscar yo también trabajo. Por eso es que se va y lo llevan por el lado de Santa Fe, para los chiles, por ahí. Entonces ahí en Costa Rica lo meten al frente a un campamento guerrillero. Ahí están empezando a formar las columnas del Frente Sur, Benjamín Celedón. En cambio, Ronald se va a Managua, después se fue a parar a Costa Rica, ¿verdad? Ronald y Manuel y Ramón se van a Granada, porque la represión era salvaje, los tienen que sacar a todos. Bueno, entonces Miguel va a la base 20, después tuvo una 21 que se fusionaron, y el seudónimo que le ponen es Moisés. ¿Y por qué le decían Moisés Quedito? Pues porque nunca hablaba. Un chavalo calladito, Moisés Quedito, y poeta, era poeta, ¿verdad? Lo integran a la columna Ernesto Medrano con el gato Gustavo Peña, sobreviviente de Nueva Guinea. Guillermo Tejada lo reclutó para hacer los hostigamientos a los sábados allí en el castillo. Y en abril de 1979 lo seleccionan para integrar la columna Jacinto Hernández, rumbo a Nueva Guinea. En aquel operativo salvaje que lanzó la Guardia, 2000 guardias, o sea, lo que es eso, helicópteros, avionetas, y lo mejorcito de las tropas élites de la EBI, que la sacaron de Estelí, la sacaron de Matagalpa, porque Somoza estaba cagado. Creía que él decía que eran 5,000 los que iban, eran 127 compañeros. Cagado estaba Somoza. Entonces cae en la trampa y manda sus mejores elementos ahí. Y se apoyan en una base social que era afín al somocismo, y desparraman a la columna. Entonces, en ese desparrame, Miguel va a parar ahí por la zona de San Miguelito, precisamente. Ahí lo capturan. Y ya saben lo que pasó. Lo asesinan. Según los propios guardias contaron lo que le hicieron a Miguel, pero no contaron dónde quedó el cuerpo. Nunca se supo dónde quedó el cuerpo de Miguel Ángel Torres Lazo. Moisés Quedito. Dice Juan Bosco Centeno que
Miguel le enseñó todo así como escondidito, un cuaderno donde él tenía sus poemas, un cuaderno viejo todo arrugado. Y dicen que en 1980 alguien, no se sabe quién, se lo regaló a un brigadista que llegó, originario de Carazo, que llegó a la alfabetización. Y andan buscando a ver si lo hayan, el cuaderno de poemas de Miguel Ángel Torres Lazo, Moisés Quedito. Incluso hay una recopilación de poemas de Río San Juan, de 18 poetas, tres de ellas mujeres, nacidos en Río San Juan entre 1949 y 1991, publicaron esa recopilación en 2014 dedicada a Miguel. ¿Verdad? Miguel Quedito, ¿cómo es? Moisés Quedito, me encantó el seudónimo, ¿verdad? Así se llamó el Instituto de San Carlos en los años 80. Bueno, honor y gloria a Miguel Ángel Torres Lazo, Moisés Quedito. Fíjate que leí también ahí, hay un compañero que sobrevive a la matanza de Nueva Guinea, cuyo nombre era, o le decían Chucho Hernández, Olson, creo que es el segundo apellido, ¿no? Sí. Fíjate que él sobrevive, y ¿sabes quién lo asesinó a Chuchu? Arde. Lo que es verdad, sobrevive al embate somocista y lo llega a matar Arde. Los somocistas de Pastora. Qué desgracia. Bueno, ya les voy a contar lo de los tranqueros. Una última cosa es que no puedo dejar pasar, hay cosas que no puedo dejar de decir. Hay una compañera de Santa Rosa del Peñón, cuyo nombre es Marcela Aguirre Martínez. Es que le encontré el dato por La Pedrera. A ella precisamente la matan ahí en la comunidad La Pedrera. Ahí estaba en labores clandestinas, ahí en la carretera, pero no en la pedrera de Telica que Salvar, que en la pedrera de Puneloya. Ahí la mataron. Originaria de Santa Rosa del Peñón. Hay un sector de la ciudad de Santa Rosa que así se llama, como la compañera Marcela Aguirre Martínez. Honor y gloria a todos nuestros héroes, sin derecho a olvidarlo. Regresamos y les vamos a contar los clavos de los tranqueros. Ahí los van a meter presos por mentirosos. Está bueno, son las 7:11. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Las 7:15 en los estándares de la doble moral del imperialismo yanqui. Es mucho más grave el perjurio que asesinar, que robar, que saquear un banco y dejar a todos los cuentavientes en la calle. Mucho más grave que eso es mentirle a un congresista. Eso es gravísimo. Entonces te meten preso, te meten de 8 años preso por mentir. Asesinar a 4 o 5 no importa, te buscan la mejor defensa, pasar 3 años para el juicio y salir inocente, como pasa con todos esos policías blancos que matan negros. Es mucho más grave mentirle a un congresista en la doble moral, en el estándar de la doble moral yanqui. Es mucho más grave mentirle a un congresista que asesinar o que saquear. Mucho más grave. O que contratar para matar. Cualquier otro delito grave, que para uno es grave, para ellos no. Pero sí, si le mentía a un congresista o le mentía a un juez, un falso testimonio, toda esa babosada, eso es mucho más grave. Entonces eso es lo que han hecho estos 4 tranqueros. Y hay pruebas de esto, los vamos a mostrar ahí a quienes nos ven en video. ¿Ya? Entonces le llaman Truth in Testimony. O sea, más o menos testimonio verdadero o la verdad en el testimonio, como querrás decirlo. Como una declaración jurada que vos presentás cuando te llaman a comparecer a una comisión del Congreso o ante el Congreso mismo. Entonces vos tenés que escribir y te dan un cuestionario y tenés que decir la verdad. Si vos fallas ahí,
en eso. Es como cuando ingresan, mira, ¿lleva usted tanto dinero? No, no llevo. Y después resulta que ya te meten preso o te sacan, pues ya no te aceptan. Es igual. Yo te digo, es mucho más grave para ellos mentir en una cosa de esa que introducir 1000 kilos de cocaína. O de fentanilo, que es la droga de moda ahora. Entonces, resulta que a estos tranqueros los mandaron a llamar, porque vos sabés que ellos andaban en su campañita, ¿verdad? Mira, esto es la dictadura, que no sé cuál, qué barbaridad, miren lo que nos están haciendo, mi marido está preso. ¿Verdad? Y sin vergüenza, hay una mujer ahí te voy a decir el nombre, pero es que me da rabia decir los nombres por derecho. Pero bueno, lo tengo que decir. Hay una tipa ahí y que se presenta como la más importante, ¿cómo es que se pone ella? La más influyente, la más influyente gerente de medios en Nicaragua. En serio. Y esa tipa la conocía su marido, los narcos que trabajan con ella y poco más. En serio. Y se pone la más influyente, ¿verdad? De los trabajadores de la televisión. Pobre vieja, ¿verdad, vos? Ya qué barbaridad, vos. Viven de las ilusiones y hacen creer a los babosos estos, ¿verdad? Que se creen que realmente son gente influyente, poderosa. Viven en un mundo de ilusiones. Pero bueno, entonces esa tipa la mandan a llamar para 2021, el 21 de septiembre, al Comité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes. Entonces ahí le piden, en ese famoso papelito donde tienen que responder un montón de preguntas, ¿ya? Y que están sujetas a ser verificadas, y si en la verificación encuentran que son falsas, entonces los acusan de perjurio y los mandan preso. Entonces una de las cosas que le preguntan es que diga si ha recibido donaciones del gobierno federal o que si ha tenido algún contrato con alguna agencia federal o algún contrato con alguna empresa o lo que sea vinculada al tema de lo cual va a hablar en ese comité, supuestamente para evitar el tráfico de influencias, ¿me entiendes? ¿Yeah? Y entonces tiene que decirlo, registrarlo, cualquier real que ha recibido 36 meses antes que comparece. Entonces la Valle escribió ahí, ya dije el nombre, ¿viste? Se me fue, mano. La Berta Valle, hombre, la delincuenta esa. Entonces, dice ella que es ¿cómo fue? La más influyente broadcaster de Nicaragua. Puchica, vos la veías esa mujer. Puchica, en serio, que a mí me la ponen de frente y no sé quién es. Pobre mujer. Pero bueno, así son todos los sirvientes, los delincuentes, los que andan de panza. El caso es que la tipa dice, se puede proporcionar información si es necesario, o sea, no responde. Esa es la primera. Después, en el currículum, porque hay que presentar un currículum también. Y si mentí en el currículum, también vas preso. Si tienen voluntad política, ¿verdad? Pero ahí les voy a contar por qué. Entonces ahí ella no quiso poner de lo que es directora. Dos grupitos, dos lavanderías que tenían aquí los tranqueros, recibían los reales de la CIA a través de distintos instrumentos para financiar el terrorismo en Nicaragua. Tenía 2 instrumentos ella, ¿verdad? Y entonces no lo menciona. Y los 2 instrumentos han recibido reales del gobierno federal de Estados Unidos a través del Instituto Nacional para la Democracia. Esa es otra mujer que está en problemas. Porque eso lo dirige una gringa que se llama Deborah Ulmer, que es la mujer de un terrorista, Javier Meléndez, que es un cobarde que no se aparece en Nicaragua hace muchos años, pero financiaba el terrorismo en Nicaragua, porque su mujer era la directora de ahí, entonces en complicidad con ella le daban millones de dólares a los tranqueros aquí. ¿Ya?
Y la Valle recibió reales de esa institución que administra dinero, fondos federales, y no lo dijo. Lleva 2 mentiras. ¿Verdad? Y después viene el otro, su marido. Este año, al narcotraficante Maradiaga, y eso hay pruebas de que es un narcotraficante, financiado por los narcotraficantes colombianos, eso hay pruebas, eso no estamos hablando al peso de la lengua, ya se las presenté una vez hace como 3 años, ¿se acuerdan? Entonces el narcotraficante Maradiaga, al que lo repatriamos ahí en febrero, llegó ahí a ese comité el 22 de marzo. Y lo mismo, este tipo ya había estado en el mismo comité en noviembre de 2019. En esa oportunidad él registró todo lo que recibe. Miren qué interesante. En noviembre de 2019, cuando era director de aquel IEPPPS, ¿recordad que financió todo lo de Lupoli? Entonces, ese tipo entre 2018 admite en esa audiencia de 2019 que había recibido, ¿verdad?, donaciones por $156,000 para democracia y participación ciudadana. Ajá. 2018-2019, en pleno tranque. Después recibió otros reales, $150,000 del IRI, el Instituto Republicano Internacional. Otros 50,000, eso fue en 2016-2017. Otros $50,000 para el IEP. Otros 2 contratos con la AID, pero no dice cuánto. Eso fue en 2016. Todo eso dijo en el 2019 que había recibido. Cuando vuelve a llegar ahorita en el 2023, no dijo nada de eso. Y se supone que 18 meses antes, que los fondos que vos has recibido, no 36 meses antes, tenés que registrarlo ahí. 3 años antes tenés que registrar ahí en el papelito que te hacen llenar. No lo hizo. ¿Estamos claros? Y el otro 2, porque hay 2 más, otra parejita. Estos son la pareja Valle Maradiaga, ¿verdad? La influencer. Que se haga bloguera, ¿verdad? Ahí, ahora es moda eso, la influencer. Bueno, el otro es un chamorro, tenía que estar un chamorro en esto, ¿verdad? Sí, hombre. A este lo llamaron como testigo el 22 de marzo a Juancho Guachán Chamorro García. Y entonces también negó que recibir fondos federales. Y hay pruebas que sí lo recibe. Su mujer, aquella que se le fue arriba a unos parientes allá en aquel reparto ahí por Intermedio del Bosque, y se armó un pleito entre ellos que no jugando. ¿Se acuerdan de eso? Unas mansiones que hay ahí. El otro día vi una casa, remozaron una casa ahí en Niquinomo. Un señor, una vieja casa. Esa sí es bonita. No, pero ahí son mansiones de esas estrafalarias, tipo Florida. Bueno, entonces la mujer esta que se veía ahí se fue, ¿verdad? Ya se fue antes. Entonces contrata un cabildero, dice. Vamos a contratar un cabildero para que me ayude a liberar a mi marido. En serio, le pagó $30,000 por un año, pero lo contrató por año y medio, entonces son $45,000 para que cabildeara y lograra la libertad de su marido. Mira vos, ahí en Estados Unidos, ¿cómo son de arrodillados, de asquerosamente yanqui esto, ¿verdad? Cabildear en Estados Unidos para que liberen a un terrorista en Nicaragua. Decime vos, ¿qué tiene que ver? Pero es que en su lógica así es. Los gringos son los mandamases del mundo, entonces voy a cabildear a Estados Unidos. Entonces contrataron un tipo cuyo nombre es que se me hizo el nombre de este individuo, es un delincuente,
Jared M. Henser. Lo contratan. Y viene Lavalle y también lo contrata y le paga otros 30,000. Y el tipo solo tuvo 3 clientes ese año. Lavalle, la Cárdenas y otro más. Vale riata. Pero ¿quién es este Jared Jensen? Miren qué interesante esto. Es sumamente interesante. Este Jensen, según hay un informe, un ONG que se llama Open Secrets, que es el que te dice que solo tuvo 3 clientes. Ahí tenemos la imagen de Jared Jensen que dice que solo tuvo 3 clientes. Lavalle, la Cárdenas, Lavalle, la querida de Maradiaga, la Cárdenas, la querida de Chamorro, ¿verdad? Y le pagaron estos realitos. Entonces, oigan esto, sí. ¿Quién es Jensen? Este tipo es asesor de Almagro. Ahí está el contrato. Y ahí está la información que ofrece Almagro. Aquí tengo el placer de nombrar a fulano como asesor. Asesor especial. Se llama Jared M. Jensen. Y también ha sido contratado por un grupo de trabajo de Naciones Unidas contra la detención arbitraria. Entonces el tipo es un agente dedicado por aquí, dedicado por ahí, y le pagan Lavalle y la Cárdenas para que cabildee y logre la liberación de nuestros maridos. Pongan cuidado. Entonces, como trabajaron, eso fue tipo 2021 y transcurrió todo hasta 2022 y hasta en febrero Daniel decide que sacarle de aquí, váyanse de aquí esta basura. La basura, ponga la basura en su lugar. Esa fue la operación de febrero. ¿Y su lugar cuál es? Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces son 18 meses. O sea, ¿qué le dieron? $90,000 entre las dos. Entre comillas que le dieron. Ahora te voy a decir lo que yo creo. La otra es la mujercita de Meléndez. Ese es de verdad que da asco. Ese Meléndez pero es que tiene años de hacer un trabajo asqueroso. Se coloca como el gurú. El que advierte las tendencias mundiales. Y que no sé cuál. Y en Nicaragua va a pasar esto. Y aquí va a pasar lo otro. Un imbécil. Un tipo asqueroso. A la gran fuente de los chamorros es Meléndez. La gran fuente. Pues su mujer, él y su mujer hacen tráfico de influencia, agarran reales, buscan reales para dárselo a los tranqueros, porque es obsesivo contra el Frente Sandinista, obsesivo, como hace su papel de la CIA, pues. ¿Verdad? Entonces esta mujer le dio a Meléndez y la Débora Müller le dieron, pongan cuidado, recibieron $5,700,000 para redondear, para el proyecto llamado Reformas Democráticas de Nicaragua. Eso fue de 2019, para los que dicen que no es cierto, 2019 al 30 de septiembre de 2024 termine eso. ¿Dónde están? ¿Quién está recibiendo esos reales? Pregúntate eso. Andan de sotana. Y otras cositas por ahí. Otro día te cuento. Y otros $800,000 le dieron de febrero de 2020 a septiembre de 2021 para fortalecimiento de movimientos emergentes en espacios democráticos. Puchica, se buscan unos nombres, vos, como los europeos que se buscan unos nombres. O sea, que simplemente la subversión y el terrorismo en Nicaragua, eso es todo. Entonces, en resumen, ¿por qué están en clavo estos 4? Chamorro y su querida y Maradiaga y su querida, ¿por qué están en clavo? Porque le mintieron al Congreso. Entonces ya hay gente que está interesada en denunciarlo para que los procese. Entonces ya Maradiaga anda buscando hundirse. Porque tiene miedo de caer preso ahí en los gringos. Está buscando otro pasaporte. Y anda peleándose con Lavalle porque Lavalle no se quiere ir. Ya, es que ya se siente gringa. La influencer,
la Berta Valle, es influencer. Pero es que, de verdad, mano. Y los babosos estos que se creen esos cuentos. Así andan, pues. La Ulmer también, Meléndez, que ese desgraciadamente nació en Nicaragua. Ya es más gringo que vos y yo. Y podemos imaginar la suma de todo lo que se siente gringo y no le llegamos. No le llegamos. Bueno, entonces, Meléndez, Lavalle, La Cárdenas, Chamorro, el querido, y el otro querido que es Maradiaga. Más el querido de la Ulmer, que es Javier Meléndez. Ojalá que lo metan preso pronto. Juega, pues. Son las 7:33. Ahora tomo agua para no toser. Bueno, quiero contarle. El otro día un amigo, un historiador, que no le gusta que yo diga quién es, me mandó una imagen y me hizo recordar un pasaje de Maldito País, que es sumamente oportuno. Es del hombre, de Sandino, hermano, de lo más grande que ha parido este país. Y se los voy a compartir, a ver si nos da tiempo. Yo creo que sí, porque además hoy no hay programa, ¿verdad? Hoy vamos de viaje, entonces hoy le robamos a Omar. A Omar es más fácil robarle. Pero es que es un pasaje salvajada. Es al final del libro de Maldito País, de José Román. José Román se pasó ahí varias semanas con Sandino, allá en las montañas. Ya se había firmado el primer documento de la paz con el mequetrefe de esa casa. Ya habíamos expulsado a los yanquis. Entonces Román se fue a meter allá, al campamento Sandino en Huilí. Entonces, miren, ese José Román era Mátalas Callando. Ahora es que estoy convencido, mano. Los relatos son salvajadas, ¿para qué, pues? ¿Verdad? Pero él, como dice Walter Castillo, Walter me dijo esto una vez y es verdad, tiene razón, fue un gran cobarde. Se guardó el libro 40 años. De verdad. Lo salió publicando como en el 78. Y quién sabe cuántas cosas ocultó y quién sabe cuántos documentos tuvo y nunca los publicó. Eso es verdad. Pero bueno, el libro tiene pasajes maravillosos y el libro es rico de leer. Además, yo me lo he leído fácil, unas 7, 8 veces. Porque además se aprende bastante. Cada vez que vos lo lees, le encontrás nuevas cosas. Siempre es así. Entonces, cuando vi esa lámina que me mandó el compañero, el historiador, me acordé, si esto es de José Román. Sí, hombre, este es del momento. Entonces viene José Román, que repito, para mí era Mátalas Callando, y lo comienza a ensalzar a Sandino. Usted es una mamá de Tarzán, usted es una maravilla, pero mire, usted tiene que descansar, tiene que ir a recuperar fuerza, porque usted es súper bueno. Mire que la pobrecita doña Blanquita tiene que también descansar, se lo merece, porque se ha volado todos estos años aquí de sacrificio. Vayan a descansar, tómense 3 años y va a ver que usted viene aquí ya con más energía. En serio, eso le dice, está escrito, no lo estoy inventando. Entonces lo están sacando, incluso le llega a decir que si quiere, él puede ser embajador en París, que está seguro, dice que esa casa lo nombraría. Así pues, con vaselina. Y Sandino, que tiene una astucia especial, se le agarra el vuelo, pero es educado. Sandino fue muy educado. Muchas gracias, agradezco de corazón lo que usted dice. ¿Ya? Y ahora le voy a leer lo que Sandino responde. Pero repito, pues entonces José Román no quiere sonsacar. Le dicen, váyase de aquí, váyase unos años, 3 años, incluso menciona eso, 3 años. Váyase a descansar, se lo merece usted después de esta epopeya que ha hecho. Da repugnancia cuando vos lo lees. ¿Qué más crees que Sandino es baboso? Dije yo.
La primera vez, pero bueno, entonces sí, efectivamente Sandino le dan la jupa. Con educación, porque Sandino era educado. Entonces les voy a leer pues esta parte. Y después les voy a leer lo otro. Son dos cosas las que quiero leer. Entonces oigan la respuesta de Sandino a José Román a esa propuesta indecorosa. Le he escuchado muy atentamente todo lo que ha dicho. Y sin duda alguna tiene usted razón. Solamente Blanquita, mi esposa, me ha hablado así. Si ella estuviera presente, quizás entre ustedes dos me podrían hacer flaquear. Pero por bien o por mal, yo tengo decidido quedarme. No vaya a creer por eso que no le agradezco su sinceridad y buena intención. Se lo agradezco en el alma. Pero le repito que tengo que quedarme con mis indios y las cooperativas siguiendo mis planes originales. Soy fatalista y optimista. Nadie se muere el día antes. Ni asesinan. ¿Y qué? ¿Acaso no he andado entre las balas y el peligro durante 7 años de guerra y contra los propios Estados Unidos? Si yo buscara la paz y la tranquilidad, más me valdría no haber empezado esta empresa y haberle hecho caso al borrachito mexicano. Pero una vez que uno emprende algo de esta magnitud, tiene que atenerse a todas sus consecuencias. Es bien sabido que todo aquel que inicie una reforma no vive para ver los resultados, y quizás sea mejor así, pues no es fácil ser héroe para siempre estando vivo. Fíjate bien, no es fácil ser héroe para siempre estando vivo. Solo muerto se puede ser héroe para siempre y ser además símbolo. O sea, que muerto también se contribuye y quizás más. Como ya le expliqué anteriormente, el inmediato futuro político de Nicaragua me parece muy incierto y en el que no puedo ni debo participar, excepto en la organización de las cooperativas, cuyo propósito es bien claro, delineado y ajeno a la política del interior de Nicaragua. En mi fuero interno creo firmemente que mi deber es permanecer aquí, y por eso, como ya lo he dicho antes, solo muerto saldré de aquí. No es simplemente testarudez, créame que se trata de una resolución racional e intuitiva e inspirada por vibraciones cósmicas, y tengo que seguirla a cualquier riesgo. Es mi destino. Sandino. O sea, él está diciendo, si me matan, pues ni modo. Nadie se muere un día antes. Te morís cuando te vas a morir. Y dice Sandino, a lo mejor uno es más útil ya muerto. Dice, de hecho, uno es más útil ya muerto. También se puede ser útil muerto. Y héroes para siempre solo cuando estás muerto. Y su compromiso con su indio. Y con las cooperativas. Fíjate bien, otra de las lecciones de Sandino es que nos enseñó que ser indio no es motivo de vergüenza. Hasta que Sandino recupere el ser indio, el sinónimo de indio era, digamos, esclavo, era arrastrado, ignorante, bruto. Sandino hace que el indio se sienta orgulloso de ser indio. ¿En serio? Y todavía quedó, esos dichos quedaron, indios zarrapastrosos. Indio caitudo, los caitudos. Bueno, porque es el valor colonial de la burguesía, o sea, el campesino, el empobrecido, el andrajoso no tiene valor, no tiene significado. Los que tenemos significado son los que tenemos dinero, los que estamos en la universidad. Ese era el concepto colonial, nauseabundo, racista y clasista de la burguesía y los terratenientes. Sandino emerge como el indio orgulloso de ser indio. ¿Ya? Entonces
Yo esto ya lo leí alguna vez, pero es que vale la pena repetirlo. Tal vez da tiempo de leerlo todo. No es muy largo, pues, pero lleva su tiempito. Porque después de todo esto que les he contado, toda la sonsacada que le quiso hacer a José Román y la respuesta con una dignidad que no es jugando, que le da Sandino, con una firmeza salvajada. Después de eso viene Román y dice, voy ahora a escribir un retrato que no quiere el general, dice que lo ponga, pero yo lo tengo que poner. Entonces, Román hace un retrato de Sandino, un retrato de cómo él aprecia su físico y también cómo él aprecia sus características personales, pues, ya más allá del físico, sus concepciones y su carácter. En la intimidad, el general Sandino todo puede parecer menos un general tropical y mucho menos el general Sandino. A la sazón tiene 38 años. Este es un dato que la mayor parte no lo conoce. Dice, cumplirá 39 el próximo 18 de mayo de 1933, porque según él mismo, según Sandino, él nació en 1894. Aunque fue inscrito en el registro civil hasta el año siguiente. Esto era muy típico que ocurriera. Es más, yo conozco varios casos. Aquí en la radio tenemos por lo menos 2 casos que los inscribieron un año después. Era muy típico. De ahí la confusión acerca de su edad. O sea, según Sandino, él nació en 1894, no en 1895, según dice la partida de nacimiento. Es bajo, 173 centímetros de estatura, chaparrito, 1,63. Chaparrito. 55 kilogramos de peso, o sea, 121 libras. ¿Vos pesás cuánto? 180, ¿pesás vos? ¿Y vos? 121 libras, chiquitín y flaquito. ¿Verdad? De apariencia débil y sin ningún rasgo especial. Su cabello es negro, liso y tupido, con una que otra pincelada de canas. Lo lleva siempre bien peinado y partido al lado izquierdo. Bigote y barba rasurados. Se afeita o le afeitan diariamente Tranquilino o Cabrerita, quienes además se encargan de su corte de pelo. Tiene ojos negros, pequeños, penetrantes y de cambios rápidos, de parpadeo rápido. Detrás de ellos, por sus palabras y por sus gestos, ambos de la más pura sinceridad, se adivina su alma sentimental y compleja. Un alma difícil de atisbar y llena de extrañas inquietudes. Tiene nariz mediana, boca grande con varias calzaduras de oro en sus dientes, pero muy pequeñas. Su sonrisa es muy frecuente, neutra o más bien triste. Y a pesar de su constante buen humor, nunca se ríe fuerte y mucho menos a carcajadas. Su rostro no es ovalado ni redondo, de cutis blanco pálido, con algunas comeduras de varicela y de pómulos prominentes. ¿Se acuerdan que tiene como hoyos, como que no debe ser varicela, también espinillas, pues? Tiene manos regordetas, pequeñas, con los dedos como cortados de un tajo a la mitad de las uñas, las que siempre lleva limpias. Los pulgares son rectos y le caen verticalmente sobre la mano, es decir, formando con ellas ángulos de 90 grados. Su cinturón es tamaño 32 y sus pies muy pequeños. Sandino, pues, no tiene ningún rasgo especial. Por el contrario, es un individuo de aspecto común y de apariencia débil, no obstante de poseer una resistencia física superior y de ser muy fuerte. Es un buen nadador, jinete incansable y de los mejores en todo su ejército para andar a pie y resistir las cuestas hondonadas, llano cenagoso y todas las intemperies de la selva bruta. Muy rara vez se enferma y no usa ninguna medicina, porque dice que emplea para curarse la autosugestión y disciplina yogas. Las únicas excepciones son la tigra para el paludismo y algunas tinturas y bálsamos para las heridas. Solamente hace 2 tiempos de comida al día y desde su temprana juventud no toma en lo absoluto bebidas alcohólicas
y no le divierte ningún juego de azar. A pesar de haber en su ejército hombrazos hercúleos, nacidos y criados en la montaña, gente fuerte, a ninguno le va la saga en resistencia física. O sea, no es menos resistente que todos ellos. Buena la caminada. Sandino, aunque es un hombre de talento genial, no ha recibido cultivo académico fuera de la teneduría de libros, porque era contable, y 2 años de secundaria, pero por su cuenta ha leído mucho, con lo que se ha formado un intelecto sólido. Tiene gran poder de intuición, según lo atestiguan sus propios hombres. Sin embargo, en mi parecer, exagera en cuanto al valor de sus creencias teosóficas, espiritistas, rosacrúceas, astrológicas y demás complicaciones esotéricas. Pero también estoy convencido, dice José Román, de que nada de eso le resta un ápice a su cruzada ingente. Por el contrario, quizás sin ellas, sin esas creencias, no hubiera sido posible. Es un meticuloso organizador de todas sus cosas y operaciones, de una tenacidad que raya en la locura, malicioso, o sea, astuto, y psicólogo intuitivo para conocer a la gente. Tiene fluido personal, convence y subyuga, y sobre todo tiene el don de ser simpático y de agradar. Cuando conversa, cuando dicta y cuando piensa, algunas veces se pasea de un lado a otro con las manos enlazadas por la espalda y la cabeza gacha, en concentración. Otras se sienta en una mesa, se apea, da vuelta, se detiene, gesticula, hace muchos ademanes y se posesiona del momento y de la acción. Le brillan los ojos y se le aviva el rostro y parece vivir lo que está relatando o comentando, pero si le es posible prefiere recostarse en una hamaca, porque según dice, en una hamaca se piensa mejor y más serenamente. Su memoria es extraordinaria para las fechas, los números y las fisonomías. Conoce por nombres, apellidos y otros detalles a todos sus soldados y centenares de otras personas. Tiene intuiciones repentinas y toma decisiones vertiginosas, aun en situaciones cruciales. Es muy romántico, sentimental y más Quijote que Don Quijote. Más tarda en concebir un plan que en ejecutarlo. Ver los molinos e irles lanza en riste, salir malherido, volver a la carga, volver a volver, es muy lo suyo. En tiempos normales, se retira a su cuarto a muy temprana hora y no es madrugador. Duerme bien y bastante, pero en los tiempos de guerra no tenía horas fijas ni para dormir, ni para comer, y hacía ambas cosas cuando se le antojaba, hasta el punto que yendo a veces en lugares muy peligrosos, detenía a la tropa, hacía en el suelo un lecho de hoja y sobre el capote se acostaba a dormir un par de horas. Diariamente Sandino medita varias veces y se retira solo a la orilla de los campamentos, prefiriendo la hora del crepúsculo vespertino si le es posible. Es muy aseado, se baña y cambia de ropa diariamente, desde luego exceptuando en tiempos de guerra. Después de rasurarse, se pone toques muy discretos de colonia, de agua de colonia, o sea, era coqueto, y también un poco el pañuelo que le gusta oler de vez en cuando. Usa sombrero gris Stetson, estilo tejano, vestido de montar hecho de gabardina verde gris y bota altas de piel café de abrochar por delante y su pañuelo rojo de seda con ribetes negros anudados al cuello, la bandera sandinista. Nada de charreteras, ni cordones dorados, ni kepis, ni escudos, ni condecoraciones, ni pendejeras apavorreadas, le dice Sandino a José Román. ¿Oíste? Nada de estrambóticos ahí, andar creyéndote que por el uniforme ya sos más grande o superior. No, nada de eso. Cuando hace alto en un campamento, se viste de civil, pero siempre con pantalones de gabardina caqui y guayaberas de lino blanco. No hay ni una foto de Sandino de guayabera, bravo. ¿Vos has visto Sandino de guayabera? Nunca. De saco sí.
De uniforme militar, por supuesto, pero de guayabera yo nunca he visto una foto de Sandino con guayabera. Interesante esto. Además de su cinturón, usa otro especial donde van 4 peines de tiros y la pistola Colt 45 automática. O sea, iba armado hasta los dientes, hermano. Por falta de armas no le iban a matar en el monte. Por eso es que lo emboscan en Managua. Y lleva su pistola con la que tira muy bien. Cuando ve sangre se le espeluza el cuerpo y tiene obsesión por defender al débil y a toda causa perdida. Me cuentan que algunos de sus oficiales preferían no llevarle ningún prisionero porque con seguridad le salvaría la vida. El dinero en sí mismo no le interesa, ni tampoco le importa, ni la gloria, ni los honores, y mucho menos el ser objeto de la atención pública, porque de cerca le afligen las multitudes. Pero noto al mismo tiempo que en privado goza de su enorme y constante publicidad en periódicos, revistas y libros publicados en tantos países. Le gusta la vida sencilla y sin complicaciones. En privado y con lo suyo, derrocha el buen humor y es conversador infatigable. Pero cuando va a hablarle al ejército, a su ejército, en forma oficial para notificaciones, órdenes o comunicaciones, lo mismo que para hablar en público, toma pose de inspirado y cruza la diestra sobre el pecho, tocándose con la punta de los dedos el hombro izquierdo, y casi siempre principia su discurso con estas palabras: queridos hermanos, les hablo en nombre de Nicaragua. ¿A quién te recuerda eso? Queridos hermanos, les hablo en nombre de Nicaragua. Y siempre termina diciendo patria y libertad. En cuanto a la parte espiritual, agrega José Román, debo añadir que le considero un hombre de los más puros sentimientos y de los más altos principios morales, dotado de extraordinaria sinceridad y de un patriotismo incorruptible que se basa en su amor entrañable por Nicaragua. Además, es poseedor de un espíritu tan elevado que no solo le permitió superar las miserias y amarguras de una espantosa niñez y crecer sin odios ni rencores, sino muy al contrario, henchido de amor al prójimo. Después de tratarle tan íntimamente durante larguísimas conversaciones que ni siquiera se relacionan con el tema fundamental de este libro, y de observarle minuciosa y detalladamente, así como de hacer una especie de combinación mental de las emociones que causan su presencia y su compañía en tales lugares y condiciones como tuvo el privilegio único de compartir con él, puedo asegurar, dice José Román, que Sandino es un alma muy superior y por lo tanto no es remoto que sea capaz de percibir las inspiraciones y vibraciones cósmicas de las que él habla y que nos están vedadas a los mortales comunes y corrientes por depender únicamente de la torpeza de nuestros sentidos físicos. Ese era Sandino. Me dio tiempo. Solo voy a leer para irnos ya esta parte final. Dice José Román, dotado de extraordinaria sinceridad y de un patriotismo incorruptible, que se basa en su amor entrañable por Nicaragua. Además, es poseedor de un espíritu tan elevado que no solo le permitió superar las miserias y amarguras de una espantosa niñez y crecer sin odios ni rencores, sino muy al contrario, henchido de amor al prójimo. Sandino, nuestro americano también, no solamente es nica, es nuestro americano. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado
y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.